fueron invadiendo la nación argentina, y esto lo tenemos que relacionar con el segundo gráfico que nosotros hemos colocado, donde sabemos, hemos establecido que estábamos dentro de la hegemonía de los Estados Unidos. Estos proyectos que condicionaron la misión nacional de las Fuerzas Armadas son los siguientes, para nombrar entre algunos. Los proyectos que condicionaron el abandono de la misión de seguridad estratégica nacional fueron el proyecto Democracia, el proyecto Austral, el proyecto Kissinger, proyecto Occidental, y hay algunos futuros que es el proyecto ecológico y otros más. ¿Qué es el proyecto Democracia? El proyecto Democracia ya lo viene aplicando el gobierno alfonsinista. Es el debilitamiento de todas las instituciones que podían impedir la instauración de ese sistema económico financiero monetarista, entre los cuales estaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Policiales, los gremios, pequeña y mediana empresa, iglesia, familia, etc. Este proyecto Democracia es el que se apoyó a Alfonsín para poder desequilibrar y destruir las Fuerzas Armadas. El proyecto Austral, este proyecto es un viejo proyecto inglés que existía a raíz de que Inglaterra, de acuerdo a lo que yo ya les expliqué en las dos teorías geopolíticas, de que el corazón estaba en la tierra y de que Inglaterra se apoya que el corazón está en el mar, siempre buscó el dominio de Sudamérica, porque lo que va a definir esa lucha entre las dos ideas geopolíticas es el dominio de Latinoamérica. Y es por ello que en el año 1906 y 1907 se producen las invasiones inglesas y posteriormente la invasión económica y financiera del país. Este proyecto, que es el proyecto Austral, buscaba con todas las naciones del hemisferio sur hacer una comunidad británica de naciones y antes de la llegada del justicialismo apoyar como eje o punto de apoyo la República Argentina. Cuando el justicialismo aparece en la escena política, anula este proyecto porque buscó integrar todas las naciones del hemisferio sur con apoyo en Argentina, pero con un sentido nacional y latinoamericano. Actualmente este proyecto austral vuelve a tener vigencia. Es así que en la actualidad, con rapidez, se puede hacer la alianza con Gran Bretaña a efecto de retomar la vigencia de ese viejo proyecto. El proyecto Kissinger, que es pagar la deuda externa con todas las empresas públicas, que es lo que está en ejecución. Posteriormente está en ejecución el proyecto Occidental, que es el que aparece en los diarios y en los periódicos con el concepto o la idea fuerza de la iniciativa para las Américas, hacer una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Fundamentalmente este proyecto busca establecer una zona libre con un dinero de reserva, con un dinero para apoyar las naciones que privaticen más rápido. Por ejemplo, la nación que privatice áreas de la defensa nacional, esas tienen un premio mayor. Si es el petróleo, ese premio todavía es más grande. Y allí busca, con este proyecto occidental, se busca el levantamiento de los aranceles aduaneros, de tal manera que, como ustedes podrán darse una idea, se está buscando privatizar la aduana. Y la aduana es el elemento con que el Estado recauda la máxima cantidad de dinero que hasta el día de hoy sigue produciéndose ese equilibrio de la balanza comercial que ya hemos hablado, es la aduana la encargada de recolectar y que el Estado cuente con los medios suficientes para solucionar los grandes problemas. Pero este proyecto occidental trae detrás un problema de abrir toda la barrera aduanera para entrar la droga, como ya voy a pasar a explicar. Luego existe también, y está en línea de puntos, el proyecto ecológico. El proyecto ecológico
que también viene exportado a los Estados Unidos y de Inglaterra, busca internacionalizar las áreas que hacen a la vida del mundo. Por ejemplo, dentro de su proyecto tienen proyectado internacionalizar el Amazonas, porque dicen que en el Amazonas se produce el 40% del oxígeno del mundo. Entonces no es posible que eso esté en manos de una nación que no cuida esa zona. Para el caso particular nuestro, tiene proyectado internacionalizar la Puna de Atacama, la Patagonia, la Antártida y también el ventisquero Perito Moreno. Es decir, prácticamente se introducen con un fin o con un objetivo de bien común y comienzan a apoderarse de pedazos del territorio. Otros proyectos que también están en marcha es el proyecto del control de la natalidad. O sea, que esto es muy importante para reducir la población y reducir inclusive su voluntad de lucha. Otro proyecto son el aborto, proyecto de la esterilización tanto para el hombre como la mujer, la droga, etcétera, etcétera. Todos esos proyectos han redimensionado las Fuerzas Armadas de Seguridad Policiales y la Defensa Civil. Yo ahora voy a aplicar este modesto cuadro a efecto de comprender un poco la integralidad de la defensa nacional. Los niveles de la defensa nacional son 4, pero todo es integrado en una sola palabra: defensa nacional. El Ministerio de Defensa, cuyo nivel es estratégico y se encarga de la movilización civil, por ejemplo, las comunicaciones estratégicas, Entel, el transporte estratégico, Aerolíneas Argentina y Elma, el transporte estratégico operacional, ferrocarriles, la energía estratégica, nuclear y petróleo, etcétera, etcétera. Esta movilización civil, que es el nivel, reitero, estratégico de la defensa nacional, vendría a ser las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Luego viene el segundo nivel, que es las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, encargadas y responsables de atender el mal grande, es decir, cuando la nación es agredida por Fuerzas Armadas enemigas, con todos los medios disponibles. Esas Fuerzas Armadas están preparadas para frenar esa agresividad. Las Fuerzas Armadas disponen de áreas que hacen a fabricaciones militares, navales y aéreas, y de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Cóndor, suspendido; el proyecto espacial, suspendido; el proyecto del avión IA-63 y 163, suspendido; y el proyecto nuclear, suspendido. Todo esto se circunscribe a la logística de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que las Fuerzas Armadas necesitan en caso de una contienda, logísticamente lo inmediato y necesario, o mejor dicho, lo necesario y lo inmediato. Posteriormente vienen las fuerzas de seguridad, que hacen a la táctica superior, Gendarmería y Prefectura Naval, que se encargan de frenar o de atender el mal medio, que son la subversión, fundamentalmente el narcotráfico y el contrabando. Seguidamente las fuerzas policiales, que hacen a la táctica inferior, que atienden el mal chico, todos los males internos del país. Por ejemplo, los delitos contra la cultura, los políticos, económicos, comunes, etc. Muy bien. La maniobra que sigue a la segunda realizada por el gobierno argentinista va a realizar su progresión en la número 3, que es la privatización de todas las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Es decir, todo lo que es responsabilidad del Ministerio de Defensa, lo estratégico, se van a privatizar. Esa es la tercera maniobra. Cuarta maniobra, la privatización de las áreas de fabricaciones militares, navales y aéreas, que hacen a la logística directa y necesaria en forma inmediata del empleo de las Fuerzas Armadas. Cuarta maniobra. Quinta maniobra, de jerarquización de las misiones.
Las Fuerzas Armadas, que deben atender el mal grande, pasarán a atender el mal medio, narcotráfico y subversión. Las fuerzas de seguridad que atienden el mal medio pasan a atender el mal chico. Y las fuerzas que deben atender el mal chico, policía, penitenciaria, etcétera, se van a privatizar. El modelo es el de Costa Rica, donde prácticamente el policía es un contratado de civil y con un garrote en la mano. Posteriormente a esta quinta maniobra de la dejerarquización y el desarme de la defensa nacional integral, vendrá la sexta maniobra, que es aglutinar las fuerzas de seguridad y policiales bajo el mando político del Ministerio del Interior. De esta manera se aísla a las Fuerzas Armadas, que es la séptima maniobra. Las Fuerzas Armadas quedan aisladas y sin los elementos complementarios de la táctica superior que la dan las fuerzas de seguridad y la táctica inferior que la da las fuerzas policiales. Una vez aisladas las Fuerzas Armadas, se va a circunscribir toda la acción a desarmarlas. Por ejemplo, por medio de la disminución de soldados, que ya se realiza, la disminución del tiempo de conscripción, que ya se realiza, no teniendo la menor idea de lo que es la reserva para en caso de un ataque sorpresivo del enemigo. Y también poner a los retirados militares, que forman parte de la reserva y que deben estar con todos sus problemas solucionados en forma inmediata al llamado de la patria, como un jubilado más, desconectado totalmente de las Fuerzas Armadas. De esta manera, señores, es imposible resolver una adecuada seguridad y defensa nacional. Es imposible. Si comparamos esta situación con una pelea de box y hacemos una comparación, diremos lo siguiente. Para una pelea de box yo necesito el público, que es la movilización civil. Necesito los segundos, que es el área logística del boxeador, que son todos los aspectos que hacen a las fabricaciones militares, navales y aéreas, y necesito los boxeadores, que son los que van a combatir. El público, la movilización civil se privatiza, el área logística, los segundos se privatizan y los boxeadores estarán debilitados. Por lo tanto, es imposible resolver la mínima necesidad de una defensa nacional. Como conclusión parcial de este aspecto, podemos decir que el sistema económico financiero impuesto para la República Argentina de especulación y monetarista ha condicionado no solamente las decisiones políticas, concepto de que ya no existen más soberanías totales, sino que las soberanías son limitadas, sino que también la defensa y seguridad estratégica ha sido también delegada a los países de los cuales nosotros dependemos. Es decir, que prácticamente con el condicionamiento de las decisiones políticas también está el condicionamiento de la defensa y seguridad de la patria argentina. Por lo tanto, ante esta situación, la desmilitarización integral del área de defensa es condición sine qua non para la permanencia de la República Argentina en el sistema económico financiero impuesto. Fundamental tener en cuenta esto. Por eso que le decía hoy, al respecto del proyecto occidental Iniciativas para las Américas, que hay premios, chupetines más grandes, chupetines más chicos, para el que privatice. Si son áreas que corresponden a la defensa nacional, el chupetín es más grande. Esta desmovilización de la seguridad y defensa está circunscrita fundamentalmente a privatización de las empresas que conforman la defensa civil estratégica, comunicaciones, transporte, energía, etcétera. O sea, el público. Lo que hablábamos hoy comparábamos con un match de box. B.
la privatización de las empresas, fabricaciones militares, navales y aéreas, la desindustrialización y la correspondiente a la investigación espacial y nuclear, que es la destecnologización, perdiendo de esta manera la capacidad de traspaso de tecnología al medio civil, que es decisiva para poder enfrentar al mundo del 2000 en óptimas condiciones de desarrollo. Las Fuerzas Armadas, a través de todas las fabricaciones militares, navales y aéreas, ha ido poco a poco pasando tecnología al medio civil. O sea que dentro de ese proyecto financiero monetarista está indudablemente la desindustrialización y la destecnologización. C. Refuerzo de las fuerzas de seguridad policiales y por ende cercamiento y debilitamiento de las Fuerzas Armadas, concretando acá una dialéctica muy peligrosa para el futuro. Esta situación de dependencia lamentablemente es aceptada por las jerarquías actuales de la misma manera que aceptaron la estrategia alfonsinista. Esto es, señores, lo más grave, que la defensa nacional, del cual yo soy un hombre imbuido de los conceptos de defensa nacional, hoy continúa el mismo camino que lo hizo la estrategia alfonsinista. Como punto final, que es la conclusión final. Recordando, hemos visto entonces en la introducción las causas, que es la entrega a la trampa, la crisis, que es la legalización, y la situación actual, que es la consolidación del sistema. Vamos ahora a concluir. Conclusión final. Esta situación crítica se agravará con la maniobra número 8, que es la que paso a explicar. Ustedes saben que existen tres tipos de conflictos armados. El conflicto de alta intensidad, que obedece a la guerra química, biológica y nuclear. El conflicto de media intensidad, que obedece a los conflictos con los medios convencionales, tanques, aviones, barcos, etcétera, que todos conocemos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el conflicto de baja intensidad, que se refiere a la subversión y el narcotráfico. Pero también voy a agregar un conflicto donde ya la están empleando las Fuerzas Armadas, que es conflictos políticos. En lo que hace al conflicto de alta intensidad, químico, biológico y nuclear, ya ha sido empleada las Fuerzas Armadas. O sea que una vez cercada, como dijimos, debilitada, sin soldados, sin medios, sin reserva, mal pagas, etcétera, viene diversificar su misión. O sea que ya está empleado elementos en el Golfo Pérsico. El segundo empleo es regional, pero de acuerdo a lo expresado en la doctrina de la dependencia, expresan que ya no es necesario, al estar la soberanía limitada, no es necesario contar con fuerzas nacionales. Por lo tanto, hoy la frontera nuestra ya, con los efectivos, en las condiciones que han llegado, son fronteras blandas, y arriesgamos que se produzcan pérdidas territoriales. Acá viene algo importante, que es la futura misión de las Fuerzas Armadas. Esto ya no la va a tener, por eso que está tachado. Guerra de baja intensidad, conflicto de baja intensidad, subversión y narcotráfico. Si nosotros tomamos la subversión, y le voy a dar un ejemplo, el montado por el gobierno anterior, que fue Tablada. Allí entablaba 50 guerrilleros contra 1.200, 1.300 efectivos propios, con helicópteros, tanques y aviones. Combatieron durante 36 horas, produciendo a las fuerzas nuestras 11 muertos y 35 heridos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si se producen en el país 4 tabladas? Ya estamos hablando de zona liberada. Tablada, aparte de todo lo que se quiso hacer, que fue anular la posibilidad de una integración del ejército y de que vuelva a conformarse en una fuerza organizada, significó también probar de qué manera se podía resolver un problema de un conflicto subversivo. Yo
luego tenemos el narcotráfico. El narcotráfico está en formación. Ustedes saben que por la unión de los dos poderes, Estados Unidos y la Unión Soviética prácticamente ya ha dejado de apoyar los movimientos terroristas. Pero esto es muy relativo, porque normalmente la Unión Soviética, cuando monta los movimientos subversivos, los apoya en un primer momento, dada su situación financiera que también vive, y posteriormente deja a la fuerza del narcotráfico que le realicen el apoyo a la subversión. Quiere decir que en este momento nosotros tenemos desarrollado el problema subversivo, que en este momento están en trabajos políticos, pero en desarrollo el narcotráfico, que ya voy a explicar, que una vez que se desarrolle, prácticamente se conforma una combinación que en Centroamérica hace estragos, que es el narcoterrorismo. Y otra misión que se le da a las Fuerzas Armadas, sacándola de una función específica, es en conflictos políticos. Por ejemplo, la movilización de gremios, que ya se ha iniciado su empleo. O sea que toda esta diversificación de esta maniobra, que verdaderamente se la va a abrir, ¿no es cierto?, en 1000 misiones y no en una concreta, lleva ineludiblemente al reemplazo de la misión nacional por misiones mundiales, regionales, y por supuesto esto bajo la dependencia de las potencias centrales y hegemónicas. Esto indudablemente que con unas Fuerzas Armadas debilitadas, en especial la defensa nacional real, la defensa nacional que tiene como misión el cuidado de los valores espirituales de la nación, el cuidado de los habitantes, el cuidado del territorio y el cuidado de los bienes materiales, no va a ser posible con unas Fuerzas Armadas diversificadas en sus misiones. O sea, que esta situación, ninguna duda, que nos va a llevar a la bolivianización, que es apoyarnos, como el caso particular de nuestra hermana República Bolivia, sobre todo en la producción de la droga, a la colombianización, que es el reemplazo de los factores de poder tradicional, Fuerzas Armadas, gremios, iglesias, empresas, etcétera, por la guerrilla, el narcotráfico y la oligarquía política que va a negociar con todos ellos, a la africanización, que es vivir en la miseria, reitero, no en la pobreza, porque la pobreza es un orgullo, sino en la miseria, y por último a la balcanización, que es el objetivo final estratégico del enemigo. Es decir, dividir la Argentina en una Argentina del norte con capital Buenos Aires y una Argentina del sur con capital Vietnam. Yo, antes de terminar esta conferencia, voy a relatarle un poco la situación del narcotráfico, porque yo pienso que el narcotráfico no ha llegado a interpretarse en forma clara y concreta. O sea que nosotros lo tenemos en formación, por eso que lo voy a explicar. Existen en el mundo 5 grandes empresas del narcotráfico. Una empresa que se llama el Triángulo de Oro, que abarca el sudeste asiático, que es Birmania, Tailandia y Singapur. Esta empresa está comandada por capitales ingleses y chinos continentales, es decir, es una empresa conjunta donde la máxima cantidad de acciones la ponen los británicos. Disponen de 2 bancos, el banco de Shanghái y el banco de Hong Kong, para hacer los negocios, y disponen de refinerías. O sea que, en una palabra, es una empresa como cualquier otra. Esta empresa produce 700 toneladas de opio anuales, y a su vez, refinado el opio da más o menos unas 70 toneladas de heroína.
y el movimiento financiero que tiene en total son 100.000 millones de dólares al año. Esta empresa satisface todo el sudeste asiático y parte de Europa con la heroína, y en especial solamente coloca en Estados Unidos un 10%, aprovechando el viejo camino de los traficantes de licores en el año 30 que realizaban su movimiento a través de Canadá. La segunda empresa es la empresa que corresponde a la Media Luna Dorada. Los productores son Irán, Afganistán y Pakistán. Y es una empresa mixta, soviética, inglesa. La refinería la tiene en Turquía y los bancos utilizan todo lo establecido en Suiza. Y abastece toda Europa introduciendo solamente el 5% de la heroína. O sea que esta empresa, que si bien es más moderna que la empresa del Triángulo Dorado, produce anualmente 1.600 toneladas de opio y refinado el opio 160 toneladas de heroína y mueve en el orden de los 300.000 millones de dólares anuales. Vamos ahora a las empresas americanas, latinoamericanas. En Latinoamérica se encuentra lo que se llama el Triángulo Dorado, el Triángulo Plateado, perdón, que va desde Colombia, Perú y Bolivia. Les recuerdo, el Triángulo Dorado, la Media Luna Dorada y el Triángulo Plateado. En este Triángulo Plateado trabajan dos empresas latinoamericanas. La empresa Medellín Narcotráfico Asociación Anónima y la empresa Cali Narcotráfico Asociación Anónima. Estas empresas trabajan distintas a las otras con la cocaína y los principales productores son Perú, Bolivia y Colombia.